Seguro que alguna vez, al oír pasar un superdeportivo, nos hemos fijado en que su rugido no tiene nada que ver con, por ejemplo, el zumbido de una moto de ciudad. ¿De dónde viene esa diferencia? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa sinfonía mecánica que se esconde bajo el capó para descubrir los secretos que guarda la configuración de un motor. Y ojo, que la respuesta, aunque parezca mentira, no está solo en el escape. No, la clave está mucho más adentro, en la arquitectura misma del motor. En el fondo, todo se reduce a cómo los ingenieros se enfrentan a un problema, a un reto fundamental. Es que el desafío es casi pura alquimia mecánica, si lo pensamos bien. Se trata de coger miles de pequeñas explosiones, muy violentas y súper intermitentes, y transformarlas en una fuerza suave, continua, que mueva las ruedas sin tirones. Y la primera solución que encontraron fue, la verdad, sorprendentemente simple. A ver, la lógica que siguieron los ingenieros al principio era bastante directa. Pensaron, si una sola explosión da un empujón, pues más explosiones en menos tiempo darán un flujo de potencia mucho más constante. ¿La solución más obvia? Pues eso, añadir más cilindros. Y aquí entra un concepto clave para entender todo esto. La suavidad de un motor se puede medir, y se mide en grados. Sí, en grados. Hablamos de los grados que gira el cigüeñal entre una explosión y la siguiente. A esto se le llama intervalo de encendido. Y la regla es muy sencilla, cuanto más pequeño sea ese número, más suave y refinado será el motor. Vamos a verlo con ejemplos, que es como mejor se entiende. Vale, imaginemos un motor muy básico, de 2 cilindros. Pues bien, entre cada empujón de potencia, el cigüeñal tiene que dar una vuelta completa, 360 grados. El resultado es un ritmo muy a trompicones, ¿verdad? Con unas pausas muy claras entre cada impulso. Pero, ¿qué pasa si duplicamos el número de cilindros? Pasamos a 4. Pues que ese intervalo se corta justo por la mitad, 180 grados. La cosa cambia. El flujo de potencia ya es mucho más seguido, las pausas se acortan y el motor se nota como más lleno, con más chicha. Y si damos un paso más y llegamos a los 6 cilindros, ¡boom!, el intervalo baja a solo 120 grados. Y aquí es donde ocurre la magia. La potencia ya no se siente como una serie de empujones, sino casi como un torrente continuo de fuerza. La suavidad es otra historia. Se vuelve sedosa. Así que como estamos viendo, esto no va solo de que el motor sea más suave y ya está. Los beneficios van en cadena. Por ejemplo, un flujo de potencia más regular necesita un volante de inercia más ligero para absorber las vibraciones. ¿Y qué significa eso? Que el motor puede subir de vueltas mucho más rápido. Y no solo eso, al tener más cilindros, cada pistón es más pequeño, lo que genera menos rozamiento y al final mejora la eficiencia de todo el conjunto. Vale, ya tenemos claro que más cilindros es, en general, mejor para la suavidad. Pero ojo, que el número es solo la mitad de la historia. La otra mitad, igual de importante, es cómo colocamos esos cilindros. Su geometría, la forma que tiene el motor, va a tener un impacto brutal en su tamaño, en su equilibrio y, por supuesto, en el carácter final del coche. La configuración más sencilla, la más intuitiva, es la de un motor en línea, tal cual, los cilindros uno detrás de otro, formando una fila recta. Es simple, fácil de fabricar y su versión de 6 cilindros es legendaria. ¿Por qué? Porque está casi perfectamente equilibrada. Las fuerzas de los pistones se anulan unas a otras de forma natural. Es una maravilla de la ingeniería. Luego tenemos el motor en B. Esto es una solución de empaquetado, brillante. Se cogen los cilindros y se dividen en 2 filas, en 2 bancadas, formando una V. El resultado, un motor muchísimo más corto. Y claro, esto es lo que permite meter motores enormes de 8, 10 o incluso 12 cilindros en el morro de un coche sin que el capó mida 3 metros. Y por último, el motor Boxer, el favorito de marcas como Porsche o Subaru. Aquí la idea es tumbar los cilindros, ponerlos totalmente horizontales y opuestos entre sí. El resultado es un motor súper plano, muy bajito. Y esto es una ventaja tremenda, porque permite bajar muchísimo el centro de gravedad del coche, lo que se traduce en un comportamiento en curva espectacular. Como se ve claramente en esta tabla, al final no hay una configuración que sea la mejor para todo. Cada diseño es un juego de equilibrios, de compromisos. ¿Que se busca la simplicidad y el equilibrio casi perfecto de un motor de 6 en línea? Pues hay que tener espacio a lo largo. ¿Que se prefiere la compacidad de un motor en V para meter muchos cilindros? Pues hay que asumir que será mecánicamente más complejo. Al final, la elección siempre depende de para qué se va a usar el coche. Muy bien, ya tenemos el número de cilindros y la forma del motor. Pero falta un último ingrediente para que la sinfonía sea perfecta: el ritmo. La secuencia en la que explota cada cilindro, lo que se conoce como el orden de encendido, no es al azar, ni mucho menos. Es una coreografía calculada al milímetro para que el motor gire en perfecto equilibrio.
Y claro, para que un ingeniero en Alemania y otro en Japón sepan de qué cilindro están hablando, hace falta un estándar. Existe una norma, la norma DIN, que dice exactamente cómo se tienen que numerar los cilindros. Siempre se empieza por el lado contrario al volante de inercia, que es esa pieza pesada que ayuda a que el giro sea más suave. Esta frase lo resume a la perfección. El orden de encendido no es caprichoso, no es primero este y luego el otro. Es una secuencia matemática, muy estudiada, pensada para repartir los golpes de las explosiones de la forma más equilibrada posible a lo largo del cigüeñal. El objetivo, anular vibraciones y conseguir ese giro redondo y suave que buscamos. Vale, hasta ahora hemos estado mirando el motor con lupa. Ahora vamos a alejar el zoom un poco. Porque todas estas decisiones que hemos visto, cuántos cilindros, cómo están colocados, en qué orden explotan, tienen una consecuencia directa y muy importante. Determinan dónde se puede poner el motor dentro del coche. Es que la forma del motor condiciona totalmente su posición. Un ejemplo clarísimo, un motor de 4 cilindros en línea, que es relativamente compacto, se puede montar de lado, o sea, de forma transversal, en un coche pequeño de tracción delantera. ¿Para qué? Para ahorrar un montón de espacio. Y por el otro lado, un deportivo como el Porsche 911 usa un motor boxer, que es súper bajito y plano, porque es perfecto para colgarlo detrás del eje trasero sin desequilibrar todo el coche. O sea que al final, la forma determina la función. En resumen, lo que hemos visto es que el diseño de un motor es un ejercicio de equilibrio fascinante, una auténtica obra de arte de la ingeniería. Cada configuración que existe es en realidad una respuesta distinta a ese dilema eterno entre buscar más potencia, más suavidad, un tamaño más compacto o un coste más bajo. No hay una solución que valga para todo. Solo existe la solución más inteligente para cada coche y cada propósito. Hemos hecho un viaje por más de un siglo de ingenio mecánico, todo para perfeccionar esta increíble sinfonía de explosiones controladas. Pero claro, ahora llega la era eléctrica. Silenciosa, con una entrega de potencia instantánea, y la pregunta es inevitable. ¿Estamos presenciando el último acto de esta sinfonía mecánica? ¿Todo esto, todo este carácter y este sonido, se convertirá simplemente en un eco del pasado? Ahí queda la reflexión.